La paz de Dios mora en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos llene de su poder. Qué lindo es nosotros estar en la casa de Dios alabándolo y glorificándolo. Para esto está hecho este día, para nosotros alabar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros debiéramos de cuando entramos en este día de reposo, entrar en otra dimensión de nuestra vida, porque durante la semana estamos con los ajetreos del trabajo, las compras, pero ya cuando entramos en las horas santas, nosotros, así como todo cambia en la naturaleza, porque es el día del Señor, nosotros también debemos de entrar en la misma dimensión desde anoche, desde ayer a la puesta de sol. Que este sea un día completamente diferente en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, alabado y glorificado, engrandecido, exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Señor, en este momento quiero esconderme detrás de ti para que tú hables, que no sea yo sino tú, Padre. Que el mensaje de hoy lleve a nuestros corazones y nos ayude a tener una reforma en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Mis hermanos, este es un tema que a mí me llena. Me llena porque es ahí donde se cumplió, donde Jesús dijo, consumado es. Si la salvación hubiese sido sin la cruz, no hubiera salvación. Necesitaba ese momento, porque ahí fue donde se culminó el plan, donde el pecador pudo ser reconciliado con Dios, porque no estábamos conciliados con Dios por causa del pecado. Entonces, la cruz es el lugar donde nosotros debemos de venir días tras días. Hay muchos que tal vez ven a Jesús en la barca, muchos ven a Jesús en el templo, muchos ven a Jesús camino a Galilea, pero hay que verlo en la cruz. Porque ahí fue donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le arrancó al enemigo el pecador. El pecador ahora puede tener una oportunidad, tiene una oportunidad de poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese es el lugar donde más nosotros debemos de mantener nuestra vista fija. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe. ¿Dónde fue que ocurrió eso? No fue en la barca, no fue camino a Galilea, fue en la cruz. Entonces nosotros debemos de poner nuestra vista fija en la cruz. Desde la perspectiva del mundo, la muerte de Cristo fue una derrota. Después de todo, morir en la cruz no parece ser algo muy victorioso, pero en este caso sí. Si hubiesen sido solo dos personas, es decir, los dos ladrones, y seguro que los romanos habrán crucificado miles de personas antes de ese día. Ese día fue diferente. Ese día estaba el Salvador del mundo ahí muriendo por ti y por mí. Eso es lo que marca la diferencia de esa muerte en la cruz. Que ese día estaba Cristo ahí. Dios hecho hombre, se negó a ser igual a Dios para venir a ser como uno de nosotros, para ser clavado en la cruz por ti y por mí. Por eso es que ese día es completamente diferente de todas las crucifixiones que hicieron los romanos. En este caso, mis hermanos, es completamente diferente. Jesús venció la muerte y todo lo hizo por ti y por mí. Nosotros los pecadores estábamos completamente perdidos, condenados a una muerte eterna.
Y muerte eterna quiere decir una muerte sin fin. No hay tiempo. No estábamos condenados a morir por 10 años, por 20 años, por 30 años. No, es 100 años, es eternamente. Entonces Cristo vino, se presentó ese día por ti y por mí, para que nosotros hoy pudiésemos tener salvación y vida eterna. Para nosotros hoy poder venir al Padre. Solo a través de Cristo yo puedo venir al Padre. Solo a través de Cristo yo puedo tener algo que antes no tenía. Y es gozo, paz, amor, salvación. Es por eso que Dios quiere llevar todos los días al pecador a la cruz. Es por eso que hay vida en mirar a la Santa Cruz. Porque solo había muerte, mi hermano. Ahora hay vida en mirar a Cristo. Que la gloria sea toda para el Señor. En la cruz el universo entero vio la manifestación del reino del bien y del mal. Allí Dios demostró que se podía confiar en Él. No solo éramos nosotros, no solo ese día nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ese día todo el universo pudo darse cuenta, todo el universo pudo darse cuenta que Dios es amor. Que Dios es amor. Oh, mis hermanos, Dios es maravilloso. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. El nuevo nacimiento es allí. Es tú contemplando a Cristo, mi hermano. Porque mientras más nosotros contemplamos a Cristo, más apreciamos lo que Él hizo por nosotros. Porque es allí. Allí es donde el pecador viene y ve a Jesús clavado en la cruz y dice, ese era mi lugar. Es allí. No hay otro lugar. No hay otro lugar. En la cruz se demostró la bondad y la misericordia de Dios. En la cruz Jesús dijo, tengo sed. Aquel que apartó las aguas, aquel que hizo todo el universo, ese día sintió una sed cuando a Él le sobra el agua. Para venir por nosotros, a morir por ti, por mí, sintió sed. En la cruz Cristo suplió todas nuestras necesidades. Es por eso que Isaías 53 es un capítulo que nosotros debemos de leer día tras día. Porque allí nosotros nos damos cuenta que Cristo llevó nuestras enfermedades sobre Él. Que Cristo sufrió todo por mí. Ahí es donde el pecador tiene que ir día tras día. En la cruz, Cristo suplió todas nuestras necesidades. Dice la sierva de Dios, ante la cruz, nosotros como pecadores quedamos desarmados. Ahí es donde el pecador tiene que ir a llevar su orgullo. Ahí es donde el pecador tiene que ir a llevar su suficiencia propia. Ahí es donde el pecador queda desarmado. Porque Jesús, siendo Dios, se negó a ser igual a Dios para venir a morir por mí. ¿Y cómo es que hoy yo voy a vivir una vida de cristiano tan así? Como que fue cualquier cosa. Como si nuestra salvación dependiera de los dos ladrones y no de Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que comenzar desde hoy a tener una reforma en nuestras vidas porque Cristo viene pronto.
No es suficiente con yo decir yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, yo guardo el sábado. Tiene que pasar algo más dentro de ti. Tiene que haber algo diferente. Por eso se llama nuevo nacimiento. Pero para el crecimiento, el nuevo nacimiento viene el día que yo acepto a Cristo como mi único Salvador y soy bautizado. Y dice que soy sepultado juntamente por la muerte, por el bautismo. Pero el crecimiento depende a dónde yo voy después de eso. ¿Qué hago yo con mi vida con ese nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento sucede ese día, pero el crecimiento tiene que ser yo yendo todos los días al Calvario. Porque ahí es donde yo quedo desarmada. Ahí es donde ese viejo hombre tiene que morir. Ante la cruz nosotros como pecadores quedamos desarmados. No podemos argumentar, defender o cuestionar. Quedamos embelecidos con tan inmensa misericordia y tan inmenso amor. Es por eso que yo no puedo vivir una vida así como que bueno, estoy en Cristo. No, es que es algo grande, mis hermanos. Es que es algo de lo profundo. Es por eso que la palabra penetra en los tuétanos, que después de ahí ya no hay más nada. Es por eso que hasta allá, pero yo solo contemplando a Cristo en la cruz, es como eso yo lo puedo conseguir. Yo no puedo conseguirlo de otra forma. Es solo yendo a la cruz del Calvario donde Cristo me transforma. Porque cuando yo miro a Jesús en la cruz y cierro mis ojos y digo, Señor, ese era mi lugar. Ese era mi lugar. Yo te doy mil gracias porque tú tomaste mi lugar. Ahí es donde Dios quiere llevar al pecador. El Calvario es el lugar donde Dios cita al pecador para que comprenda cuánto Él odia el pecado. Mis hermanos, el Calvario es donde Dios te cita a ti. ¿Y cuántas veces nosotros cumplimos esa cita? ¿Cuántas veces? Dice la sierva de Dios que nosotros debiéramos pasar 1 hora diaria, 1 hora de 24, contemplando las últimas horas de la vida de Cristo Jesús. Por algo fue que Dios le reveló esto a la hermana Elena G. de White. No es para yo simplemente ver una cruz allá y decir, ay, mira, ahí está la cruz. No. 1 hora contemplando lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo hago esto, mis hermanos, yo me levanto de ahí cada día me levanto sintiéndome menos. Que lo que yo haga no me va a mí a salvar. Que las cosas que yo haga para el Señor no me van a salvar. Lo que me salva es Cristo Jesús en mi interior. Es en el interior, mis hermanos, donde Dios quiere trabajar en el ser humano. Es aquí, en el corazón del cerebro. Es en el hipotálamo. Es allá adentro donde ningún ser humano puede llegar. Ahí es donde Dios quiere. Ahí fue donde llegó Satanás con Eva y Adán. Porque ellos no tenían pecado. Ellos era todo bueno. El hipotálamo, la mente de él, prefrontal, todo estaba puro, bueno en gran manera. Y cuando el diablo sembró en lo más profundo de su mente, que es el corazón del cerebro. Y ahí es donde está el pecado. Pero nosotros, si no vamos a la cruz, esa siembra está ahí. Esa siembra permanece ahí, porque solo cuando el pecador va al Calvario es que penetra tan profundo
porque tú ves a tu Creador clavado en la cruz del Calvario. Entonces tu Creador, como tú lo estás mirando a Él, contemplándolo a Él penetra hasta el hipotálamo y le quita el lugar al pecado y al diablo. Así es. Es por eso que ahí es que Dios te cita a ti y me cita a mí. Mis hermanos, y esto es un ejercicio que tú lo puedes hacer, pero tienes que sacar tiempo para hacerlo. No basta con yo pasar por una iglesia y mirar una cruz. No basta con yo venir aquí el sábado y mirar esa cruz. Es todos los días que el pecador es citado por Dios para darnos cuenta y comprender cuánto Él odia el pecado y la consecuencia final del pecado, que es la muerte eterna. Que es la muerte de su Hijo Jesús por nuestros pecados. Es allí, contemplando la cruz, que Dios ahora nos invita a entregarle nuestros pecados y recibir su perdón. Es ahí en la cruz del Calvario donde yo digo, Señor, yo soy pecadora. Tú estás ahí siendo Dios, que no cometiste pecado. Tú estás ahí clavado por mí. Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Es ahí, mis hermanos, donde Dios cita al pecador. Si tú no has ido a ese lugar, no sé. Tienes que ir. Ahí fue donde Jesús dijo, consumado es. No fue en la barca. Es ahí. Entonces ahí donde Dios te cita a ti y a mí. Donde se inicia la restauración de nuestras almas. Es allí donde se inicia la restauración a la semejanza de Dios. Es allí donde comienza. Si tú saliste de aquí del agua bautismal y te fuiste por ahí a vivir tu vida y no has ido a ese lugar, no has visto restauración. Porque ahí es donde yo quedo completamente desarmada. Es ahí donde mi orgullo no puede decir, no, yo, Señor Jesús, yo, no. Es ahí donde yo me niego a mí misma. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz, pero ven aquí. Ven aquí. Mi cruz es la que tiene sentido en este planeta. Es la cruz. En la cruz es donde Dios te cita a ti hoy, mi hermano. Todo lo que es de origen espiritual se concentra en la vida de Cristo y especialmente en los eventos del Calvario. Es allí, mis hermanos. La vida espiritual necesita vivirse concentrada en la cruz de Cristo, de lo contrario se distorsiona, pierde su vitalidad y se paraliza. En el Calvario se concentran las mayores bendiciones que Dios le quiere dar al ser humano. En el Calvario es donde yo me doy cuenta que no soy absolutamente nada, porque Dios se negó a sí mismo a ser Dios para venir y morir por ti y por mí. Por eso es que es allí donde Dios te cita. Nuestra gran admiración del Calvario es precisamente el lugar de nuestra gran humillación. Ahí es donde yo quedo sin argumentos. Ahí es donde yo no puedo ir y decir, Señor, no, pero yo soy esto en la iglesia, yo he ganado tantas almas, yo he hecho todo esto, yo me merezco la salvación. No, mis hermanos, absolutamente no. Es solo a través de Cristo en mi vida, trabajando en mi interior, restaurando este corazón, para yo ser a imagen de Él. Él es que tiene que hacer el trabajo. Es como el pintor que tú le das un retrato para que te haga un cuadro. Si tú le dices a un pintor, yo quiero que usted me haga un retrato cuando yo tenía 5 años, usted tiene que llevarle el retrato. Viéndola a usted de adulto no puede hacerle el retrato cuando usted tenía 5 años. Entonces así mismo, el retrato de nosotros es Cristo.
A Cristo que nosotros tenemos que imitar. Por eso Él dijo, ejemplo yo te he dado para que como yo hice, tú también puedas hacer. Es Cristo el todo del hombre. Cristo es el todo del hombre. Mi hermano, mi hermana, no hay nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo que pueda igualar a Cristo. Pero el enemigo quiere tenernos a nosotros envueltos en aquí, en allí, ¿no? Que a mí me gusta. Mi hermano, si te gusta, dile a Cristo, ¿a ti te gusta? Es a Él. Nosotros tenemos que vivir para agradarlo a Él. No tenemos que vivir para agradarnos a nosotros. Es por eso que el Señor dice, niégate a ti mismo, que no te guste nada. Que lo único que te guste es lo mío. Eso es, ahí es donde Dios quiere llevar al pecador, a ser así. Pero eso solo nosotros lo podemos obtener cuando nosotros vamos cada día al Calvario. Cuando yo cumplo esa cita, porque Dios siempre cumple su cita. Dios está ahí, esperándote a ti, al pie de la cruz, para ver si tú vas a venir y desarmarte. Quitarte todos los argumentos que tú puedas tener. Es por esto, mis hermanos, que el apóstol Pablo, en Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. Es decir, cuando yo voy a la cruz de Cristo, me crucifico ahí mismo y dejo aparte el mundo. Eso es claro. Eso es lo que dice Pablo. Pero el enemigo quiere mantenernos a nosotros ahí dando vuelta en este mundo, arrastrando las cosas del mundo y no mirando a Cristo. Viviendo una vida de cristiano así, a mi forma. Y no es así. Dios no quiere que tú vivas tu vida de cristiano en este mundo. Dios quiere que tú seas un cristiano aquí, conectado con el mundo de allá arriba. Eso es, por eso Él dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate, olvídate de todo lo que está aquí y sígueme. Jesús solo te vas a guiar hacia arriba. El enemigo quiere que nosotros nos mantengamos mirando acá alrededor y adoptemos todas las cosas que están alrededor. Oh no, mis hermanos. No podemos dejar que Él se salga con la de él, que el enemigo se salga con la suya. Tenemos nosotros que venir todos los días a Cristo para que Él nos dé el poder de vencer los deseos de la carne. Por eso dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si lo dejamos así parece bueno. Pero dice, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Es decir, mi hermano, que esta carne tiene que morir, estos deseos pecaminosos, estos deseos mundanos tienen que morir. Y solo pueden morir a la cruz del Calvario. Ahí es donde Jesús dijo, consumado es. Y yo puedo decir, Señor, consume todos mis deseos. Quítalo de mi mente, arráncalo de mi interior. Yo quiero servirte, yo quiero vivir para agradarte a ti. Y dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 1, pues 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Estamos nosotros haciendo vana la cruz de Cristo con nuestra vida? Ahí es, mis hermanos, donde yo, cuando me veo en esa tentación, yo tengo que escoger. No, déjame irme hacia la cruz de Cristo.
Porque yo, mi hermano Jesús, el Espíritu Santo en mi vida, si yo tengo el Espíritu Santo me dice, mira, ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. Y ahí está la tentación, pero tú escoges si no acepta o acepta. Y yo soy la que tengo que escoger. Ok, no, Señor, yo prefiero seguir a Cristo de este lado. Por eso es que la palabra del Señor dice, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Es sometidos a Cristo que tenemos que estar, mi hermano. No es un día, es todos los días. Es que mi mente, mi hipotálamo, mi todo, mi interior, todo esté sometido a Dios todos los días. No puede ser de un día. No podemos vivir una vida de un día en el mundo y el otro día aquí en Cristo. ¿Por qué no? El diablo se goza con eso. Él se goza. Cuando nosotros entramos en una transformación o deformación momentánea, porque el sábado o el miércoles queremos estar aquí y entonces desde que termina, que se va el sol, a veces hasta antes, ya entramos en otra dimensión, en la dimensión de la cual Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario para que yo jamás esté en esa dimensión del mundo. El Señor quiere que yo esté en Él siempre, en todo el sentido de la palabra, en todo, mis hermanos, no solo una cosa, no solo dos, en todo. Dios quiere que yo sea transformada a la semejanza de Cristo y de lo que está en el interior se tiene que reflejar fuera. Porque cuando Dios trabaja en el interior, no es para dejarlo ahí en el interior. Es para que seamos cartas leídas. Cartas leídas. Sin decir nada, somos una carta leída. Y eso solo se obtiene cuando nosotros vamos todos los días a la cruz del Calvario. Y ahí yo quedo desarmada, porque mi hermano, el enemigo es muy astuto y él quiere darme las armas de una vez, de que yo me paro de ahí. Su intención es decir, toma, está bien que tú uses esto, está bien que tú hagas esto. De todo modo, Cristo no se va a poner bravo. Lo único que a él le interesa es lo de dentro. Lo que está afuera es lo que está dentro. Lo que está dentro se refleja afuera. Es que no, es que mis hermanos, si tú coges un vaso y le echas agua, tú no puedes esperar que haya leche. Es agua. Entonces, así mismo, cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo y nos arrepentimos, ahí quedamos desarmados, nos levantamos siendo diferentes. Y yo se lo digo a mis hermanos porque ahí fue donde yo conocí a Cristo. Acabo de venir de México del doctor Tomás Ramírez. Hace 22 años yo fui a ese lugar, en Monterrey, México. Es un lugar donde la persona va a curarse. Yo tenía una enfermedad que no había médico que supiera lo que yo tenía. Ya yo había perdido la esperanza, había perdido todo. Yo no era de iglesia, ni de Biblia, ni de nada. Yo estaba aquí en el mundo, pero yo estaba vacía, sin Dios y sin esperanza. Tenía todas las cosas que un ser humano quiera tener: dinero, fama, joyas, abrigos de pieles, viaje a todos lugares, pero vacía. Y ese vacío, mis hermanos, no hay nada que lo pueda llenar. Porque cuando tú tienes las cosas materiales, pero tienes ese vacío, a veces pensamos que un carro nuevo me lo va a llenar. A veces pensamos que un anillo de diamantes nuevo me lo va a llenar. A veces pensamos que un viaje me lo va a llenar. Pero este corazón vacío se va en el viaje, vacío se queda.
Y yo glorifico el nombre de mi Dios porque nadie pudo llenar ese vacío, ningún ser humano. Y aquel día cuando yo llegué allá a México hace 22 años, yo llegué buscando una solución, una esperanza. Mi doctora me dijo, vete allá a México. Ya yo no tenía deseo de vivir. Ya yo había agotado todos los recursos de buscar lugares donde pudiera haber una sanidad para mí. Y como no había un ser humano aquí que me diera sanidad, ya yo había perdido el deseo de vivir. Yo me acostaba, mis hermanos, en la noche, y si yo hacía una oración a un Dios que yo no conocía, era que yo no amaneciera viva. Y cuando yo me despertaba en la mañana, me enojaba porque estaba viva. No quería vivir. Mis hermanos, llego allá a México, del doctor Tomás, y él me hace una pregunta. Ellos son adventistas, es un lugar adventista. Él me hace la pregunta y me dice, cuéntame de tu vida. Y yo le cuento, casi nunca el doctor te dice que te cuente de su vida, sino que tú le digas qué te sientes, por qué tú estás ahí, qué es lo que te duele. Y yo comencé a contarle de mi vida desde mi niñez. Y cuando él terminó de escucharme, me hizo una pregunta. Y ahora mientras yo estuve ahí, estuvimos hablando de eso y él dio el testimonio allá al frente de las personas que estaban ahí internas. Y la pregunta que el doctor Tomás me hizo, me miró, yo estaba sentada, él sentado detrás del escritorio, y me dijo, señora Hilda, ¿usted ha contemplado a Cristo en la cruz alguna vez? Yo dije, bueno, en mi mente dije, este doctor está pasado. Porque yo fui allá para recibir sanidad de mi problema y él me pregunta algo espiritual que yo era cero espiritual. Tenía una Biblia abierta en el Salmo 91 que ya estaba amarilla porque eso era la única página que estaba abierta todo el año para protegerme del enemigo. Esa era mi creencias. Y yo le digo, no, yo nunca he contemplado a Cristo en la cruz. Yo he visto cruces, así como ver esta cruz en una foto, ver cruz en las iglesias. Hay algunos lugares en Río de Janeiro, una cruz grande, en Puerto Plata, República Dominicana, una cruz grande en una montaña. Esa es la cruz que yo he visto. Me dice, no, yo quiero que usted contemple a Cristo en la cruz. Yo hasta me asusté, digo, ¿cómo? Yo no soy ni de Biblia, usted me dice de dónde está Génesis, yo ni sé, porque no, ni Biblia, ni con Biblia andaba yo, la Biblia estaba en la casa abierta en el Salmo 91. Me dice, yo quiero que usted cierre sus ojos, yo me voy a ir de aquí de la oficina. Usted cierre sus ojos y usted contemple a Cristo en la cruz. Ok. Me dijo, cuando usted termine de contemplar a Cristo, usted sale de la oficina y hace todos los otros tratamientos. Y si usted no puede hoy, que no ve, entonces mañana usted regresa y lo hace aunque yo no esté aquí en la oficina. Ese era mi remedio, esa era mi receta. Una receta que para mí era imposible alcanzar porque yo de espiritualidad nada. Bueno, y me quedo ahí, cierro los ojos y cierro. Ahora no, ahora yo hago así, veo la cruz. Porque es tu ejercitar el corazón del cerebro. Y ahí, no sé qué tiempo duré ahí, nada, cero. Bueno, después me cansé de estar ahí sentada con los ojos apretados y nada, me fui, me salí. Hice todos mis tratamientos al otro día en la mañana. O esa misma tarde, yo voy caminando con una paciente que estaba ahí interna, se llama Ana Silvia, que ahora la vi cuando fui, la llamé ella vive ahí mismo en Monterrey. Y ella venía contándome de cómo ella, 16 años atrás, el médico le había dicho que ella iba a durar 6 meses de vida porque tenía lupus, bien malo. Y ella venía hablándome del Señor. Y mientras voy caminando con ella, frente al sanatorio del doctor, veo una montaña pequeña con una cruz enorme.
Una cruz como la que está allá en Río de Janeiro, pero en una montaña pequeña. Y yo la miro y lo encontré extraño, pero no comenté nada. Esa noche, después al otro día, mis hermanos, entro a esa oficina y apenas cerré mis ojos, el Señor me mostró, así como esa pantalla, me mostró Él clavado en la cruz, como una película, como que yo estaba ahí ese día que lo clavaron. Ahí caí yo al frente, a los pies de esa cruz, y lloré, y perdoné. Y me vinieron a mi mente todas las cosas desde niña, todas las cosas que yo traía en mi corazón, y perdoné. Y mientras más yo pasaba ahí mirando a Cristo, yo más perdoné. Y mientras más yo pasaba ahí, yo decía, Señor, perdóname. Perdoné y pedí perdón todo el tiempo que el Señor me mostró ese espectáculo tan doloroso. Doloroso, porque es doloroso. Cuando yo me levanté, mis hermanos, de mis rodillas, porque caí de rodilla al frente de la cruz, yo era nueva. Yo estaba llena. Yo me enamoré de Cristo. Ahí fue donde nosotros nos citamos, desde antes de la fundación del mundo. El Señor me citó ahí ese día, porque no había nada que podía llenar ese vacío, sino ese momento. Ese momento que yo viví mirando a Cristo como una película. Y mis hermanos, ¿sabe una cosa? Esa montaña pequeña al frente del sanatorio no está ahí. No es real. Pero Dios, cuando el pecador viene desarmado, cuando el pecador llega vacío, cuando el pecador no tiene nada, yo tenía 0 de espiritualidad, 0 más 0 más 0 de espiritualidad. Cuando el pecador llega vacío, Él suple. Él suplió ese día que yo viera esa cruz que me impactó porque era tan grande como una montaña en una montaña pequeña. El Señor pone, es nosotros lo que no aceptamos lo que Él pone. El Señor ha puesto la salvación, la vida eterna, y nosotros no lo aceptamos. Decimos que tenemos vida eterna en Cristo, pero a la cruz no vamos nunca. Y es allí donde el Señor, en la cruz está la mayores evidencia de su cuidado y de su tierno amor por nosotros pecadores. Porque es allí donde Él ocupa el lugar del hombre para resolver el problema del hombre. El problema no era de Dios. El problema del pecado no es de Dios, porque fue el hombre que decidió pecar. Somos nosotros que decidimos pecar. Aunque traemos en nuestra sangre ese ADN malvado del pecado, lo traemos. Todos tenemos ese ADN. Yo sé que los laboratorios no lo pueden ver, pero las consecuencias, ese ADN viene desde el Edén y todos los traemos, todos somos pecadores. Por eso todos tenemos que venir al Calvario, porque es allí donde el pecador es limpio por la sangre de Cristo. Es allí donde yo puedo contemplar a Jesús clavado en la cruz y yo decir, gracias Señor porque tú tomaste mi lugar. Es por eso que es allí donde Dios quiere traerte. En realidad, profesar ser cristiano sin pasar o mantener enfocado el Calvario debilita la experiencia espiritual y jamás entenderemos a Dios. Podemos decir, sí, Dios es amor, Dios es amor.
Dios es amor. Pero si nosotros no vamos a la cruz del Calvario, no podemos jamás comprender la inmensidad de ese amor. Es allí, mis hermanos, en la cruz. Poder para vencer el mal es allí donde yo obtengo ese poder. Oh, mis hermanos, por esa razón Dios nos trae y nos vuelve a traer de nuevo. Es porque Dios sabe que no es una cosa de un día. Porque Él sabe que el ADN del pecado, el deseo de la carne, lo traemos ahí dentro, en lo más profundo de nuestro interior. Entonces Dios dice, si solo vienen una vez, desde que se paren de ahí van a tomar su ADN y van a decir, bueno, yo me quedo con mi ADN. Pero no. En la cruz del Calvario, Dios quiere que haya una transfusión de sangre. La sangre mía contaminada por el pecado con la sangre de Cristo Jesús que nunca pecó. Es así. Es por eso que es en el Calvario donde Dios te cita a ti y a mí todos los días. Es allí cuando yo voy al Calvario que digo, espérate, Señor, ok, aquí te traigo este deseo de la carne que yo sé que a ti te desagrada. Señor, en la iglesia la Biblia dice tal cosa, pero yo no sé cómo yo puedo vencer esto, porque a mí me gusta, me agrada. Yo creo que no puedo vivir sin eso, Señor. Y el Señor me dice, mira hacia arriba. Y yo lo miro y digo, ay, Señor, ya está bien, ahí te lo entrego. Yo no lo quiero, porque yo lo que quiero es agradarte. Yo lo que quiero es que tú, mi Dios, estés feliz con lo que tú estás haciendo en mi vida. Porque a Dios le desagrada, mis hermanos, la forma como nosotros a veces queremos vivir nuestra vida de cristiano. Una vida pasiva, una vida sin sabor. No, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de gozo. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Es allí donde en el Calvario, donde Dios quiere llevarte a ti hoy. Es allí en el Calvario donde Dios quiere que tú cumpla esa cita, porque esa cita Él la hizo ya. Yo quiero hacer un llamado hoy, Señor, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Y que no sea una cosa porque el otro se paró, porque bueno, sino algo que haya llegado dentro, que tú digas, Señor, yo quiero cumplir esa cita. Yo quiero sacar tiempo todos los días para venir ante tu presencia en el Calvario. Yo quiero. Porque el Señor sabe con qué intención tú vienes. Si es que de verdad quieres. Pero tú tienes que desearlo. Eso es una cita con Dios, mis hermanos. Es una cita con Dios. Aquel que nos creó, aquel que quiso hacerse hombre para venir a morir por ti y por mí. Oh, mis hermanos, el llamado que voy a hacer hoy es, aquellos que quieren desde hoy vivir una vida diferente, mis hermanos, que quieren que Cristo trabaje en su interior, pero de la única forma que Él puede trabajar en tu interior, no es en la barca, no es en la iglesia, no es yendo a Galilea, es viniendo a la cruz. Si tú hoy quieres tener esa experiencia, tú solo tienes que decir, Señor, yo quiero, Señor, hoy venir a la cruz. Yo quiero venir, yo quiero verla, quiero contemplarla. Y es un ejercicio, tal vez el primer día no va a poder como me pasó a mí. Pero sí el Señor va a buscar los medios, a hacer las cosas para que tú la contemples todos los días. Yo quiero que se ponga de pie. Mientras el hermano canta esta alabanza.
Que se ponga de pie y venga acá adelante, porque mis hermanos no podemos avergonzarnos del Evangelio. Que venga acá adelante, vamos a orar. Un compromiso con Dios, que Dios hizo esa cita. Dios hizo esa cita. Gloria a Dios.